Creo, aunque todo se oculte a mi ser. Creo, aunque todo me grite que no. Hoy he basado mi fe en un Dios inmutable. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a hacer la oración por la predicación que vamos a escuchar. Dice Hechos 16:14, hablando de Lidia. Lidia adoraba a Dios y oía. Dice ahí que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. No sé cómo vengamos en ese sentido. Escuché el anuncio de la tortilla y para los que no han desayunado, escucharon tortilla y se descartó el apetito, ¿no? El espíritu, ¿cómo se sentirá ahorita que íbamos a escuchar de palabra de Dios, el alimento? ¿Será que se movió? Porque para que haya una buena alimentación espiritual necesitamos que el espíritu venga deseoso de alimentarse. Y cuando vimos ahí el programa y decía segunda oración y predicación, ¿cómo está el espíritu ahorita? ¿Está ansioso, está inquieto por querer alimentarse? Buena señal. Vamos a invitar, hermanos, a que en esta oración todos nos concentremos y demos a nuestro hermano Abraham esta oportunidad de expresar la palabra. Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos, en la tierra, en todo lugar y en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, le damos porque nos ha permitido este momento tan especial de poder escuchar su palabra. Rogando bendiciones sobre nuestro hermano Abraham, que con mucha dedicación, mucho esmero y mucho amor ha preparado el sermón de esta mañana para poder exponerlo a su pueblo. Permita, Señor, a cada uno de nosotros como oyentes, que su Santo Espíritu entre al corazón y ahí en el corazón nuestro abra esos sentidos para que el mensaje que escuchemos encuentre un lugar y haya fruto por medio de él. Pedimos, Señor, que nos ayude a estar atentos, que las distracciones, que todas las cosas que quieran desubicarnos de este lugar tan especial sean alejadas en este momento, y que sea el amor a su palabra, que sea el amor a su nombre, el amor a alimentarnos espiritualmente, lo que ocupa el primer lugar, para que así seamos no solamente oidores, sino también hacedores de ello cuando salgamos de este lugar a convivir con el mundo en el cual estamos.
Señor, gracias le damos por esta oportunidad y rogamos bendiciones en nuestro hermano que va a predicarnos esta mañana. Se lo rogamos y pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Estamos comenzando con una nueva serie de estudio de temas y me tocó, elegí este primer tema, que da un poquito de miedo siempre escoger el primero por la cuestión del tiempo, porque es una semana la que tienes para prepararte. Pero cuando vi el tema me di cuenta que tiene una ligera conexión con el tema que di la última vez que estuve aquí predicando, que fue hace 3 domingos, en el que hablábamos acerca de la espiritualidad. Y les compartí algunos detalles de los sacerdotes y de los fariseos en los tiempos de Jesús. Les había comentado, mayormente los que estuvieron en la tarde, de cómo los fariseos se habían preparado para recibir al Mesías. Un dato que no les compartí porque no lo había confirmado y no quería llegar a decir algo que no fuera cierto, fue que el fariseo tenía una preparación, como lo dijo el hermano Márquez en la clase, desde la infancia. Desde que son niños acuden a una escuela en la que son instruidos en la ley y en los profetas. Y los mejores de esa escuela van a otra escuela, los llevan a otra escuela donde estudian más profundamente. Como en el caso que nos contaba el hermano Márquez, en la mañana en el caso de Pablo llegó a tal excelencia que llegó a los pies de Gamaliel. Entonces, esa es la preparación que tenía un fariseo, dependiendo sus capacidades. Pero por lo general, el fariseo tenía mucha preparación. De tal manera que conocían la ley y los profetas al dedillo. Es decir, conocían la escritura de memoria. Recordemos que no había capítulos ni versículos en aquel entonces, la escritura era corrida. Entonces la manera en la que se guiaban era por medio de la memoria, con palabras, digamos, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y comenzaban a recitar todo el salmo a partir de esta frase. Este era el nivel de conocimiento que tenía el fariseo. Ya lo habíamos hablado. Sin embargo, les comentaba también que a pesar de este conocimiento de la ley de los profetas, a pesar de que sabían de qué hablaba, y sabemos que hablaba del Mesías, tanto la ley como los profetas, todo el Antiguo Testamento habla en relación al Mesías, en relación al Cristo, cómo habría de venir, qué habría de enseñar. Entonces podemos entender que el fariseo conocía del Mesías y sabía que había de venir el Mesías. Aún así, mientras el fariseo estaba en su templo, en su sinagoga, predicando, enseñando, exhortando, alabando y diciendo, el Mesías viene el Mesías y nos va a mostrar toda la verdad y nos va a guiar y nos va a hacer otra vez una nación fuerte, una nación próspera. Y mientras esto pasaba en las sinagogas, en un monte, allá en las afueras, había un hombre, según el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, versículo 6, no es nuestro texto base, pero quiero que lo tomemos en cuenta. Dice en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Este hombre, Juan el Bautista, dice el Escritura que estaba preparando el camino para Jesús. Estaba preparando los corazones de los hombres para que recibieran a Jesús. Estaba anunciando que el Mesías había llegado, que el reino de los cielos se había acercado. Y hablamos también acerca de esto en aquella ocasión. Sin embargo, a pesar de este anuncio de Juan el Bautista, aproximadamente 700 años antes, el profeta Isaías escribe el capítulo 53, que es donde tenemos nuestro texto base. El texto en el capítulo 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A pesar de que Juan el Bautista estaba anunciando el Evangelio, estaba anunciando la llegada del Mesías, dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías no escribe esto a manera de que espera una respuesta. Es más una queja, es más un lamento.
¿Quién creyó en este anuncio? ¿Quién creyó en el anuncio de Juan el Bautista de que el reino de los cielos se había acercado? ¿Quién creyó en las palabras de Jesús cuando decía, yo soy el pan de vida? ¿Quién creyó en este mensaje? ¿Quién creyó en este anuncio? Y en los tiempos de Jesús, en el ministerio de Jesús, podemos decir que fueron pocos los que creyeron en este anuncio. Fueron muy pocos, aunque sí hablamos de 5,000 que fueron alimentados, 5,000 que seguían a Jesús, de multitudes de gentes que seguían a Jesús, pero multitudes de ¿cuántos? Para empezar. Jesús siempre se refería a sus discípulos, a sus seguidores, como manada pequeña. Siempre como manada pequeña. ¿Por qué? Porque era un pequeño grupo de personas los que lo habían recibido. Porque dice el Evangelio según San Juan, en el verso 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es una tristeza, hermanos, que aquellos que se habían preparado para recibirlo, aquellos que conocían que había de venir, no hablamos de los griegos, no hablamos de los egipcios, que no conocían al Mesías o que no tenían una profecía acerca del Mesías como tal, sino los suyos, un mismo pueblo, el pueblo que Dios había formado, había fortalecido, había guiado, les había dado la profecía, ellos mismos no lo reconocieron. Pero el problema estaba en que aún los que sí lo habían reconocido, dudaban. Aún los que sí lo habían recibido, tenían sus limitaciones, sus reservas en cuanto al Mesías. Y lo podemos ver en un ejemplo en la resurrección de Lázaro. Aquí en el libro de Juan, en el capítulo 11, no vamos a ver toda la historia de la muerte y la resurrección de Lázaro, vamos a ver solo algunos detalles. Quiero que recordemos que Lázaro era un amigo de Jesús. Marta y María, sus hermanas de Lázaro, ya habían conocido a Jesús anteriormente. Ya habían conocido a Jesús anteriormente. De manera que cuando Lázaro se enferma, dice en el verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Quiero que note el mensaje que le envían. Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Por qué envían a Jesús? ¿Por qué envían a buscar a Jesús? Porque Lázaro está enfermo. Y ellas han visto los milagros que ha hecho Jesús sanando enfermos, sanando ciegos. Entonces se envían a buscar a Jesús y le dicen, he aquí el que amas está enfermo. Sabiendo que tenía el poder para sanarlo, le hace una invitación para que vaya a sanar a Lázaro. Sin embargo, Jesús no va. Dice, esta enfermedad no es para muerte, dice Jesús, sino es para la gloria de Dios. Y continúa la historia diciendo que se queda un tiempo Jesús y cuando decide ir, le dicen sus discípulos, Señor, acuérdate que ella quiere matarte. Y dice, no, es que tengo que ir. Bueno, está bien. En el versículo 16, en el versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, hablando de Lázaro y su enfermedad. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y quiero que tomen nota de esto a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Un gran ejemplo de que había creído en el anuncio, un gran ejemplo de fe, de determinación, de decir, vamos porque lo van a matar, porque ella quiere matar al maestro. Vamos con él y muramos con él. Es una gran fe la que tiene Tomás, ¿no? Sin embargo, recordemos que Tomás fue el que negó la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita, él no cree que resucitó. A pesar de que tenía esta convicción de decir, vamos y muramos con él. No me quiero quedar sin mi maestro, muramos con él. A pesar de esto, llega el momento en el que también tiene su duda. Pero sigue diciendo la escritura, vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María
para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Note las palabras que le dice, como una especie de reclamo, tal vez con resentimiento, con dolor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, con esas palabras está reconociendo que conocía el poder del Señor. No dice la Escritura si hubo médicos por medio en la enfermedad de Lázaro. No dice si consultaron con algún doctor, con algún especialista, pero podemos imaginar que sí. Podemos imaginar que sí fue algún doctor a ver a Lázaro. Sin embargo, Lázaro murió. Lázaro murió y Marta le dice: si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Reconocía el poder del Señor para sanar a las personas, para sanar a los enfermos. Y le dice: si tú hubieras estado aquí, no habría muerto. Mas también sé ahora, dice Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Está confesando que cree en el poder de Dios, ¿cierto? Está confesando que cree que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad, ¿sí? Porque ha visto ya al Mesías. Recordemos que no es esta la primera vez que Marta y María se encuentran con el Mesías. Ya tiempo atrás lo conocieron. María incluso fue la que le ungió los pies al Señor con aceite, si logran recordarlo. Entonces, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contesta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Está hablando de la fe que tiene y del conocimiento que tiene, esperando la resurrección en el día postrero. Sin embargo, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta está confesando que cree no solo en el poder de Jesús, sino que lo está reconociendo como el Mesías, como el Cristo, como aquel que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Lo está reconociendo como el Hijo de Dios. Sin embargo, en el versículo 39, en el verso 39, cuando Jesús dice: quitad la piedra, ¿qué le contesta Marta? Marta, la hermana del que había muerto, dice la Escritura, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esta mujer que ya había confesado que creía en Dios, que creía que Jesús era el Mesías, que creía que Jesús podía darle cualquier cosa, se había reservado. Ya anteriormente no sé si había visto cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo o al hijo de la viuda. No sé si Marta estuvo presente, pero tuvo que haberlo oído, pudo haberlo escuchado. Sin embargo, ¿por qué tiene sus reservas en cuanto a la resurrección de Lázaro? Tal vez porque pasaron ya 4 días, tal vez porque ya el cuerpo ya está en descomposición. Sin embargo, no está reconociendo o entregando su fe 100% al Mesías. Aparte, a pesar de que ya lo reconoció como su Mesías, lo está limitando. Lo está... ¿cómo se dice cuando...? Ay, se me fue la palabra, la tenía... subestimando. Lo está subestimando. Porque ya lo he visto en acción, ya lo he visto sanar. Sin embargo, duda de que sea capaz de sanar, de resucitar a Lázaro. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? A pesar de la objeción de Marta, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir.
Aquí vemos una señal, vemos un milagro que fue por sobre todos los milagros que ya había hecho Jesús. Porque sí es cierto, ya llevaba 4 días muerto Lázaro, ya había descomposición en su cuerpo. Sin embargo, el Señor lo resucita para la gloria de Dios, para que todos crean que Él es el Mesías. Y dice en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Podemos decirle a Isaías, muchos creyeron en Él. Isaías, muchos oyeron el anuncio. Sin embargo, seguimos teniendo un problema. Los suyos, a los que había venido, a los que no le conocieron, no solo no le conocieron, se opusieron a Él, se oponían a Él, le prestaban resistencia al Mesías. Y podemos verlo más adelante en el capítulo 11, versículo 47. Aquí mismo, dice, pero algunos de ellos, de los que habían visto la resurrección de Lázaro, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y quiero pensar que cuando fueron con los fariseos, estos que fueron con los fariseos, no fueron quiero pensar que no fueron a delatar a Jesús, que no fueron a denunciar lo que había hecho, sino que fueron por una especie de guía espiritual, que fueron a preguntarle, oye, ¿es normal que pase esto? ¿Será que sí es el Mesías? Fueron a buscar a alguien que conocía la ley, que conocía las profecías, para que pudiera orientarlos acerca de lo que estaban viendo. Sin embargo, dice el verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Qué tristeza ver el pueblo de Dios, los sacerdotes, los fariseos, que se decían ser siervos de Dios, buscar matarlo. Estos hombres que lo habían visto sanar ciegos, que lo habían visto sanar leprosos, que lo vieron echar fuera demonios, lo vieron alimentar multitudes milagrosamente y lo habían escuchado hablar en las sinagogas. ¿Recuerdan cuando estaba el Señor en la sinagoga enseñando y decían, ¿quién es este? ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde saca tanto conocimiento? ¿No es este el carpintero, el hijo de José y de María? ¿Dónde están sus hermanos aquí entre nosotros? ¿No es un hombre común como cualquiera de los que están aquí? Sin embargo, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene este conocimiento? Habían escuchado sus palabras, habían visto sus acciones, habían visto los milagros y las señales que había hecho Jesús. Y aquí lo están reconociendo. Dice, ¿qué haremos con él? Que hace muchas señales. ¿Señales de qué? De que es el Mesías. De que es el Cristo. Hace muchas señales. Sin embargo, a pesar de todas estas señales que vieron, que oyeron, en el verso 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. A pesar de que ya lo habían reconocido, habían visto las señales que hacía, deciden matarlo. Deciden matar al Mesías. ¿Y esto qué ocasiona? Cuando los suyos, cuando su pueblo o sus servidores, sus siervos, supuestamente siervos de Dios, se oponen al Mesías, se oponen a Dios mismo, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona que los que crean se contengan. Sigue diciendo el libro de Juan en el capítulo 2, en el verso 42. Y con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los hombres que habían profesado el servicio a Dios se estaban oponiendo a la obra de Dios y como consecuencia estaban siendo un obstáculo
para aquellos que habían creído en el Mesías. Y esto es algo que no dista mucho de nuestro tiempo. Eso es algo que estamos viendo hoy en día y que hemos visto a lo largo de los tiempos. Me gustaría poder decirle a Isaías que muchos han creído. Algunos datos que encontré acerca de la fe, al menos en México, actualmente, bueno, creo que fue del 2022, dice que el 77.7% de la población en México confesa una fe católica. El 11.1% tiene otro tipo de religión. El 11.2% son cristianos o protestantes. El 8.1% no tiene una religión. Y el 2.5% son creyentes sin religión. Esos son los datos que encontré. Podemos decir entonces que el 91.4% de la población en México cree en Dios. Y podemos decirle a Isaías, muchos creyeron en el anuncio. Cerca de 100 millones de personas en México creen en Dios. Sin embargo, ¿creen realmente en Dios? ¿O son como Marta, que dice, yo sé que tú eres el Cristo, pero lo limita? O como Tomás, que está dispuesto a morir por Dios sin conocer siquiera si es capaz o no es capaz de resucitar. Actualmente vivimos en tiempos violentos. Vivimos en una generación que es violenta, aunque, como dijo el hermano Juan Rubén el domingo pasado, tenemos una paz relativa en México. No estamos en guerra. No tenemos la preocupación de salir y que nos alcance un misil en la calle. Vivimos en una paz relativa. Sin embargo, son tiempos violentos causados por una generación perversa e incrédula, a pesar de que creen en Dios. ¿Cuántas veces no se ha topado con una persona que rechaza o se rehúsa a ser invitado a la iglesia, se rehúsa a recibir la sana doctrina o el evangelio, porque dice, no, yo estoy bien, Dios me ama, yo creo en Dios, Dios me ama, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no creo que tenga que hacer esto o tal cosa. Esa es una fe a medias. Han creído en el anuncio a medias, no han creído en el Mesías, no se han entregado enteramente al anuncio. Quiero pensar que los que están aquí han escuchado este anuncio, han escuchado el anuncio del Mesías y han creído en él. Y en respuesta a este anuncio que han recibido, están aquí. Y que no son como Marta, o como Tomás, que tiene una fe limitada, sino que es entregada. Ahí se me fue la palabra. Una fe que es entregada sin limitaciones. Recordemos que dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, ancha es la puerta que lleva a la perdición, mas angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y cuántos son los que encuentran este camino? Son pocos. Una manada pequeña, como dijo el Señor. Y estos pocos son los que han creído este anuncio. Y no solo lo han creído, sino que han respondido a este anuncio, han respondido a este llamamiento de Dios y han venido a las filas de Dios para el servicio de Dios. Porque no basta solamente creer, hay que tomar acción. Y quiero pensar que los que están aquí, por ejemplo, nuestra hermana, la tenía Margarita, que se bautizó recientemente el domingo pasado. Escuchó el anuncio, creyó en el anuncio y actuó en consecuencia a esa fe. Y se convirtió a Cristo. Entregó su vida a Cristo. De esta manera, cada uno de nosotros debemos de entregar nuestra vida a Cristo. Este anuncio que fue repartido desde 4000 años antes de Cristo. Desde el momento en que
Abel sacrifica ese cordero en el Génesis, desde ese momento está profetizado el Mesías. Desde ese momento viene un anuncio de que alguien ha de morir por nuestros pecados. ¿Quién creyó en este anuncio? En esta hora, ¿quién cree en este anuncio? ¿Quién cree que el Mesías ha venido al mundo para salvarlo del pecado? Y si creen, ¿qué es lo que hemos hecho con esta creencia? ¿Qué es lo que hemos hecho con este anuncio? ¿Lo hemos recibido? ¿Lo hemos creído? ¿Y ahora qué? ¿Hemos actuado en consecuencia? ¿Seguiremos actuando en consecuencia? Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que la fe de cada uno de ustedes está fundada en este anuncio, está fundada en este mensaje que es de salvación. No les quito más el tiempo, hermano. Me propuse ser breve, creo que fui más breve de lo que esperaba, pero espero que algo haya despertado esa sed de alimentarse, como dijo el hermano antes de la oración, que haya despertado esa hambre del Espíritu de ser edificada. Que Dios los bendiga, hermanos. La senda ancha dejaré, yo quiero por la costa andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.